Tomad, echad un vistazo a esta fotografía. ¿Qué veis? Dos bebés sin aliento de un lejano 1832, gemelos siameses cuyos últimos suspiros estuvieron separados por solo 15 minutos. Este evento desafió todo lo que la medicina de la época conocía sobre la vida y la muerte. Ante vosotros tenéis una de las historias más espeluznantes e inexplicables de la era victoriana, un misterio que aún hoy nos quita el sueño. Imaginad, principios de la década de 1830, la aldea de Oakhaven, perdida entre las verdes colinas de la campiña inglesa. Una época en la que la medicina apenas daba sus primeros pasos, la anestesia era solo un sueño y la comprensión del cuerpo humano se mantenía en el nivel de conjeturas primitivas. Fue precisamente en este mundo salvaje e ignorante donde se desplegó uno de los enigmas médicos más incomprensibles. Nuestra protagonista fue Eleanor Croft, la esposa de 24 años del herrero local, Arthur. Era su tercer embarazo. Los dos primeros habían transcurrido sin incidentes, regalándoles hijos sanos y alegres que ahora jugaban en el patio de su pequeña casa de piedra. Pero esta vez, todo fue diferente desde el principio. Ya en el cuarto mes, Eleanor comenzó a sentir algo extraño en su interior. No eran los movimientos habituales de un bebé, sino movimientos sincrónicos, casi coreográficos, como si dos diminutas criaturas danzaran en perfecta armonía. Si presionaba un lado de su vientre, inmediatamente recibía una respuesta del otro. Parecía que los bebés ya se comunicaban en el útero, reaccionando el uno al otro de una manera imposible. Durante las comidas, Eleanor notó algo asombroso. Lo dulce provocaba una agitación tumultuosa en el lado derecho, pero una calma absoluta en el izquierdo. Como si un pequeño adorara lo que ella comía, mientras el otro lo rechazaba categóricamente. La partera local, la matrona Beatrice Holloway, una mujer de 58 años que había atendido más de 800 partos en 4 décadas, nunca había visto nada parecido. La matrona Holloway era conocida en toda la comarca por su experiencia e intuición, habiendo ayudado a nacer a 3 generaciones de algunas familias. Pero este caso se salía de todos los esquemas. Eleanor era atormentada por sueños inquietantes. Veía dos sombras, siempre juntas, una siempre siguiendo a la otra, pero nunca podía distinguir sus rostros. Cada noche, exactamente a las 2:30 de la madrugada, se despertaba con una extraña sensación, como si algo dentro de ella clamara por algo que no podía identificar. Arthur, su marido, comenzó a preocuparse al notar que Eleanor hablaba sola durante estos despertares nocturnos, susurrando palabras en un idioma que él no reconocía. Para el 5.º mes de embarazo, Eleanor comenzó a manifestar síntomas aún más extraños. Experimentaba repentinos ataques de fiebre que duraban exactamente 1 hora, siempre comenzando a las 3 de la tarde y terminando a las 4. Durante estos episodios, relataba visiones, 2 niños corriendo por campos que no existían en Oakhaven, persiguiendo mariposas que cambiaban de color al vuelo. La matrona Holloway estaba tan preocupada que comenzó a visitar a Eleanor a diario, trayéndole tés de hierbas cuyas recetas su propia madre le había transmitido para casos inusuales. En el 7.º mes, las visiones de Eleanor se volvieron aún más vívidas e inquietantes. Veía a 2 niños jugando en un jardín desconocido, siempre de la mano, siempre mirando en la misma dirección. Uno tenía el cabello rubio como trigo maduro, el otro oscuro como el carbón. Uno sonreía, derramando lágrimas de alegría, el otro lloraba, sonriendo con los ojos. Siempre eran opuestos, pero nunca se separaban, como 2 caras de una misma moneda que no dejaba de girar. Cuando le contó estas visiones a su marido, Arthur Croft, un hombre pragmático que cada día trabajaba con hierro y fuego, él al principio lo atribuyó todo a los nervios del embarazo. Pero la matrona Holloway ya empezaba a sospechar que algo extraordinario estaba ocurriendo. La matrona Holloway había presenciado muchas rarezas en su vida. Una vez,
Ayudó a nacer a un bebé con una marca de nacimiento que replicaba exactamente una cicatriz que el padre había recibido en la guerra. En otra ocasión, fue testigo del nacimiento de gemelos que, aunque no eran idénticos, tenían signos vitales absolutamente iguales desde el primer momento de vida. Pero lo que sucedía con Eleanor era diferente a todo lo que había visto antes. Parecía que los bebés no solo afectaban el cuerpo de la madre, sino también su mente y su espíritu. Durante el 8º mes, los vecinos comenzaron a notar extraños cambios en la casa de los Croft. Agnes Miller, que vivía al lado, juraba haber oído voces de niños jugando en el patio de los Croft en las horas previas al amanecer, pero cuando se asomaba por la ventana, no veía a nadie. El propio Arthur empezó a tener sueños extraños, donde veía a 2 niños, idénticos al de pequeño, pero nunca hablaban. Solo señalaban el vientre de Eleanor y luego el cielo. El parto comenzó una fría mañana de marzo de 1832. Eleanor se despertó a las 4 de la madrugada con contracciones que no se parecían en nada a las que había sentido en sus partos anteriores. No eran contracciones regulares, sino olas alternas, como si un bebé intentara salir mientras el otro intentaba quedarse. Eleanor estuvo de parto 18 horas cuando la matrona Holloway se dio cuenta de que algo iba muy mal. Los bebés no avanzaban por el canal de parto de forma normal. Parecían estar atascados, pero no por complicaciones físicas, sino por algo más profundo, como si no quisieran abandonar la protección del útero materno. Durante esas 18 horas, Eleanor experimentó algo inimaginable. Se sentía dividida en 2 personas diferentes. En ciertos momentos, sentía un dolor agudo en el lado derecho de su cuerpo, pero una sensación de ligereza y paz en el izquierdo. En otros, la situación era exactamente la inversa. La matrona Holloway notó que las pupilas de Eleanor se dilataban de forma desigual durante las contracciones, como si cada hemisferio de su cerebro procesara lo que sucedía de una manera diferente. Cuando finalmente nacieron, la matrona Holloway tuvo que apoyarse en la pared para no desmayarse. Los gemelos estaban unidos por el costado del tórax, compartiendo lo que parecía una estructura compleja que incluía costillas fusionadas y, posiblemente, órganos internos conectados. La conexión no era simplemente superficial, era profunda e intrincada. Como si la naturaleza hubiera decidido crear un ser humano doble en lugar de 2 individuales. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo que realmente perturbó a la experimentada partera fue el comportamiento de los bebés. No lloraron al nacer, en su lugar, emitieron un sonido bajo y armonioso, similar a un susurro compartido que parecía venir de lejos. Era un sonido que la matrona Holloway describiría más tarde como la voz de ángeles conversando en un idioma que los humanos no debían comprender. Cuando uno abría los ojos, el otro los cerraba inmediatamente, pero no por casualidad. Era una danza perfecta, sincrónica, como si siguieran una partitura invisible. Cuando uno movía la mano derecha, el otro movía la izquierda en el mismo instante, creando movimientos especulares que hipnotizaban a cualquiera que los observara. Era una sincronía perfecta, pero invertida, como si fueran reflejos el uno del otro en un espejo invisible que no solo mostraba la imagen, sino también el alma. La matrona Holloway notó que cuando uno de los bebés parecía sentir frío, el otro comenzaba a sudar inmediatamente. Cuando uno mostraba signos de hambre, haciendo movimientos de succión, el otro parecía satisfecho y relajado. Parecía que compartían no solo el cuerpo, sino también las sensaciones y las necesidades vitales básicas. La matrona Holloway envió de inmediato un mensaje al Dr. Silas Thorne, el único médico cualificado disponible en un radio de 50 kilómetros. Thorne había estudiado en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, una de las mejores escuelas de medicina de Europa, y tenía conocimientos sobre casos raros, incluidos los gemelos siameses. Había leído sobre los famosos casos de los gemelos siameses Chan y En, quienes vivían en los Estados Unidos y eran conocidos en todo el mundo.
Cuando llegó a la casa de los Croft, 3 horas después del nacimiento, abriéndose paso a caballo por los caminos embarrados de la región, encontró algo que desafió todo lo que había aprendido en sus 15 años de práctica médica. Los gemelos, a quienes Eleanor llamó Félix y Jasper en honor a los santos patronos de los gemelos, presentaban una compleja conexión física, pero anatómicamente posible dentro del conocimiento médico de la época. Lo que profundamente intrigó al Dr. Thorne fue el comportamiento neurológico de los bebés, algo que iba mucho más allá de cualquier caso documentado en los libros de medicina que había estudiado. Cuando aplicó un estímulo leve y doloroso en la pierna de Félix, Jasper reaccionó de inmediato, pero no con dolor, sino con lo que parecía ser placer, como si la sensación dolorosa de uno se transformara en una sensación placentera en el otro. Cuando tocó suavemente el rostro de Jasper, Félix sonrió, pero no con una sonrisa refleja, era una sonrisa consciente, como si realmente hubiera sentido el tacto. Parecía que el sistema nervioso de uno estaba conectado al del otro de una manera invertida, creando un circuito neurológico imposible que desafiaba todo lo conocido sobre la anatomía humana. El Dr. Thorne había estudiado los trabajos de Luigi Galvani sobre la electricidad animal y comenzó a teorizar que, quizás, existía algún tipo de conexión eléctrica entre los sistemas nerviosos de los gemelos que la ciencia aún no podía comprender. El doctor pasó los primeros 3 días documentando meticulosamente cada reacción de los gemelos en un diario detallado, que más tarde se convertiría en un importante documento histórico. Descubrió que los latidos del corazón de los bebés seguían un patrón inexplicable. Cuando el corazón de Félix se aceleraba a 120 pulsaciones por minuto, el de Jasper se ralentizaba a exactamente 80 pulsaciones por minuto. Cuando el corazón de Jasper se aceleraba, el de Félix lo compensaba en la dirección opuesta. La suma de las pulsaciones siempre era de 200 por minuto, como si existiera un mecanismo regulador invisible que mantenía un equilibrio vital perfecto entre ellos. No era una mera coincidencia médica, era una regulación activa y consciente, como si un sistema cardiovascular dual operara bajo leyes que la medicina desconocía. El Dr. Thorne comenzó a medir otros signos vitales y descubrió que el mismo patrón se repetía: temperatura corporal, presión arterial, ritmo respiratorio. Todo funcionaba en un contrapeso perfecto. Cuando la temperatura de Félix subía 1 grado, la de Jasper bajaba 1 grado. Parecía que eran 2 mitades de un mismo organismo que habían aprendido a funcionar en una armonía opuesta. Aún más inquietante era el hecho de que los gemelos nunca dormían al mismo tiempo. Cuando Félix se dormía, Jasper permanecía despierto, observando a su hermano con una intensidad tal que perturbaba profundamente a todos los presentes. No era la mirada vacía de un recién nacido, sino una mirada consciente, inteligente, como si estuviera vigilando el sueño de su hermano. Cuando Jasper finalmente se dormía, Félix abría los ojos de inmediato y adoptaba la misma postura de observador vigilante. Parecía que uno siempre protegía el sueño del otro, asegurando que al menos uno de ellos estuviera siempre despierto. Durante esos primeros 3 días, el Dr. Thorne también notó que los gemelos reaccionaban de manera diferente a la presencia de distintas personas. Cuando Eleanor se acercaba, ambos se calmaban y se relajaban. Cuando Arthur se acercaba, Félix se agitaba, mientras que Jasper se tranquilizaba. Cuando la matrona Holloway se acercaba, Jasper se ponía alerta, mientras que Félix parecía dormirse. Parecía que cada persona provocaba una reacción específica y opuesta en los 2 bebés, como si procesaran las presencias humanas de formas completamente distintas. Al tercer día de vida, el Dr. Thorne notó que Félix se debilitaba. Su respiración se volvió más superficial, su piel se tornó ligeramente azulada, signos clásicos de que el bebé estaba perdiendo la batalla por la vida. Todos los signos vitales indicaban que Félix estaba muriendo, pero lo que ocurría simultáneamente con Jasper dejó al doctor en completa perplejidad. A medida que Félix se debilitaba progresivamente, Jasper parecía ganar fuerza en la misma proporción.
Su color de piel mejoró notablemente, sus movimientos se volvieron más enérgicos, sus ojos más brillantes y alertas. Parecía que la fuerza vital, la energía que mantiene a un ser humano con vida, se transfería activamente de un hermano a otro a través de la conexión física que compartían. Eleanor Croft comprendió lo que estaba sucediendo y cayó en una desesperación absoluta. Parecía estar presenciando cómo la vida de un hijo era succionada y transferida al otro, un proceso lento y agonizante que duró horas enteras. El Dr. Thorne intentó explicar que esto podría ser el resultado de la conexión física entre los bebés, quizás uno compartía recursos vitales con el otro a través de los órganos unidos, pero él mismo no creía del todo en su propia explicación. El doctor había visto casos de gemelos siameses antes, había leído todos los tratados médicos disponibles sobre el tema, pero nunca se había encontrado con algo que describiera una transferencia activa de fuerza vital de un gemelo a otro. Esto era algo que trascendía la medicina, trascendía la ciencia, algo que tocaba los misterios más profundos de la vida humana. En la madrugada del cuarto día, Eleanor se despertó con una sensación terrible que la golpeó como un rayo. Era la misma sensación que la había inquietado cada noche durante el embarazo, pero esta vez magnificada 1000 veces, una sensación de vacío y finalidad que nunca antes había experimentado. Sabía, sin comprender cómo, que algo definitivo estaba a punto de suceder. Corrió descalza hacia la cuna donde yacían sus hijos, acompañada por el Dr. Thorne, quien había permanecido en la casa todos esos días para observar continuamente a los bebés y documentar cada cambio en su estado. Félix estaba claramente en sus últimos minutos. Su respiración era casi imperceptible, un débil susurro que apenas movía su pequeño pecho. Su piel había adquirido un tono grisáceo que el Dr. Thorne reconoció como un signo inequívoco de muerte inminente. El doctor verificó sus signos vitales con el estetoscopio y confirmó que el bebé estaba muriendo. Probablemente, solo le quedaban minutos de vida. Pero Jasper nunca había parecido tan vivo y radiante. Sus ojos estaban completamente abiertos, brillantes y alertas, fijos en el rostro de su hermano, como si estuviera absorbiendo conscientemente cada último instante de su presencia, memorizando cada detalle de ese rostro tan parecido al suyo. A las 2:23 de la madrugada del 22 de marzo de 1832, Félix dejó de respirar. No hubo una lucha desesperada, no hubo una agonía prolongada. Simplemente cerró los ojos suavemente y se fue, como si se sumiera en un sueño muy largo. En ese mismo instante, Jasper también dejó de respirar abruptamente. El Dr. Thorne se inclinó de inmediato sobre el bebé sobreviviente, aplicando su oído a su pecho para verificar el latido del corazón, esperando confirmar también su muerte. Pero lo que descubrió lo dejó en completo desconcierto y lo hizo dudar de todo lo que creía saber sobre medicina. Jasper no respiraba, sus pulmones se habían detenido por completo, pero su piel conservaba el color rosado y saludable de un bebé vivo. Su corazón no latía cuando el doctor presionó el estetoscopio contra su diminuto pecho, pero se sentía una sutil vibración, casi imperceptible, como si alguna fuerza vital aún operara dentro de él, manteniéndolo en un estado que desafiaba cualquier definición médica de vida o muerte. Sus ojos permanecían abiertos, pero no estaban fijos en la nada, como se esperaría de un niño muerto. En cambio, seguían conscientemente los movimientos del Dr. Thorne por la habitación, acompañando cada gesto con una inteligencia que era imposible de explicar. El Dr. Thorne intentó todo lo que sus conocimientos y experiencia le permitían. Aplicó estímulos físicos intensos, pellizcando suavemente la piel del bebé, intentó provocar reflejos neurológicos básicos, comprobó la reacción de la pupila a la luz de una vela, incluso administró unas gotas de láudano diluido, el estimulante más potente de la época, con la esperanza de elicitar alguna reacción que confirmara si Jasper estaba vivo o muerto. Nada funcionó como se esperaba. Jasper permaneció en ese estado completamente imposible.
técnicamente muerto según todos los parámetros médicos conocidos, pero de alguna manera aún consciente, aún presente de una forma que desafiaba cualquier explicación científica de la época. Durante esos extraordinarios 15 minutos, que parecieron horas a todos los presentes en la habitación, Jasper mantuvo sus ojos fijos en un punto específico del techo, justo encima de la cuna donde estaban él y Félix. El doctor Thorne intentó repetidamente mover la cabeza del bebé a diferentes posiciones, girándola a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, pero los ojos siempre regresaban automáticamente al mismo lugar, como si estuviera mirando algo concreto que nadie más podía ver. Eleanor juraba que podía distinguir una ligera sombra en ese punto, un área ligeramente más oscura que el resto del techo, pero cuando se lo señaló a Arthur y al doctor Thorne, ellos no pudieron ver absolutamente nada inusual. La matrona Holloway, que había permanecido en la casa durante todo este dramático periodo, notó algo que la perseguiría por el resto de su larga vida. Observó que la temperatura de la habitación descendió drásticamente durante esos 15 minutos en particular. No fue un cambio gradual, típico de una fría noche de marzo, sino una caída súbita y localizada de al menos 10 grados. El frío parecía emanar directamente de la cuna donde estaban los gemelos, como si su propia presencia, o la ausencia de uno de ellos, alterara físicamente el entorno. Tuvo que echar mano de un chal para abrigarse, algo completamente inusual para una mujer acostumbrada a las frías noches de la Inglaterra rural. Lo más inquietante fue que Jasper parecía intentar comunicarse activamente. Sus pequeños labios se movían ligeramente, abriéndose y cerrándose en patrones regulares, como si susurrara algo importante, pero no se producía ni un solo sonido audible. El doctor Thorne se inclinó varias veces, tratando de escuchar, acercando su oído a centímetros de los labios del bebé, y más tarde juraría en su diario personal que sintió una ligera brisa salir de la boca de Jasper, como si aún intentara respirar o, quizás, intentara hablar, tratando de transmitir algún mensaje urgente que nadie podía comprender. Arthur Croft, un hombre práctico que había trabajado con sus manos toda su vida, creando herramientas útiles a partir del hierro en bruto, sintió por primera vez en su existencia que se enfrentaba a algo que superaba por completo su comprensión del mundo. Sostenía la mano de Eleanor, sintiendo cómo temblaba incontrolablemente, mientras observaba a su hijo Jasper existir en un estado que parecía estar entre la vida y la muerte, un lugar que no debería existir según todo lo que él sabía del mundo natural. Durante esos imposibles 15 minutos, cada persona en la habitación experimentó sensaciones extrañas que nunca pudieron explicar adecuadamente. Eleanor sintió como si una parte de su alma fuera arrancada de su cuerpo, atraída hacia la cuna donde Jasper continuaba mirando fijamente al techo. El doctor Thorne sintió una extraña presión en los oídos, como si estuviera a gran altitud, y notó que su propia respiración se volvía irregular, como si inconscientemente se sincronizara con algún ritmo invisible que emanaba de Jasper. La matrona Holloway observó que las velas de la habitación comenzaron a arder de forma irregular durante ese periodo. Las llamas, que antes ardían vertical y estables, comenzaron a danzar e inclinarse hacia la cuna, como atraídas por una fuerza magnética invisible. Una de las velas incluso se apagó por completo sin ninguna corriente de aire, para luego volver a encenderse minutos después, un fenómeno que nunca había presenciado en décadas de encender velas. Exactamente a las 2:38 de la madrugada, 15 minutos exactos después de la muerte de Félix, Jasper finalmente cerró los ojos por última vez. Su piel adquirió inmediatamente la palidez característica de la muerte, la sutil vibración que el doctor Thorne había podido sentir cesó por completo, y la temperatura de la habitación volvió a la normalidad casi al instante. Las velas dejaron de danzar y volvieron a arder con normalidad. La extraña presión en los oídos de todos desapareció de inmediato. Parecía que el fenómeno sobrenatural finalmente había llegado a su fin, permitiendo que el mundo natural reanudara su curso habitual. Los dos hermanos finalmente se reunieron en la muerte, como lo habían estado en la vida, pero la experiencia de esos 15 minutos dejó una huella imborrable en todos los que la presenciaron.
El doctor Thorne pasó los días siguientes, intentando desesperadamente encontrar una explicación médica racional a lo que había presenciado. Revisó todos los libros de medicina disponibles en su biblioteca personal, escribió cartas urgentes a colegas en Londres, Edimburgo e incluso París, detallando el caso y solicitando cualquier información sobre fenómenos similares. Las respuestas que recibió semanas después fueron todas similares. Ninguno de los médicos más renombrados de Europa había oído hablar jamás de un caso así. El doctor Charles Donovan, del Real Colegio de Médicos de Londres, escribió que este caso desafiaba no solo los conocimientos médicos contemporáneos, sino también nuestra comprensión fundamental de la naturaleza de la vida humana. El profesor Henry Dubois, de la Universidad de París, conocido por sus investigaciones sobre el corazón y la circulación, reconoció que los fenómenos descritos por su colega Thorne parecían trascender las leyes naturales que rigen la fisiología humana. En su informe oficial, el Dr. Thorne documentó meticulosamente todos los hechos observados, pero tuvo que admitir honestamente que no podía explicar el fenómeno de los 15 minutos que separaron las muertes de los gemelos. Escribió: como hombre de ciencia, debo reconocer que he sido testigo de algo que escapa a la capacidad actual de la medicina para explicar. Los hechos son inequívocos, pero su explicación sigue siendo un enigma. En los días posteriores al funeral de los gemelos, enterrados juntos en un solo ataúd en el pequeño cementerio de Oakhaven, extrañas historias comenzaron a circular por la aldea. Agnes Miller, la vecina de los Croft, juraba que aún escuchaba voces de niños jugando en el patio de la familia en las horas previas al amanecer, siempre a las 2:23 de la madrugada, la hora exacta de la muerte de Félix. El sonido duraba exactamente 15 minutos y cesaba abruptamente a las 2:38. El reverendo Elias Thorne, quien ofició el funeral, informó que durante el entierro, las flores que yacían sobre el ataúd se marchitaban y florecían alternativamente a lo largo de la ceremonia, como si siguieran algún ciclo invisible de vida y muerte. Más tarde, confesó que nunca había visto algo así en sus 30 años de servicio. Arthur Croft nunca volvió a ser el mismo después de lo vivido. Conocido por su pragmatismo y su actitud con los pies en la tierra, comenzó a mostrar interés en temas que antes consideraba supersticiones. Empezó a visitar regularmente la biblioteca del pastor local, leyendo todo lo que podía encontrar sobre fenómenos inexplicables, casos especiales de gemelos e incluso textos sobre la vida después de la muerte. Eleanor desarrolló una extraña sensibilidad. Podía predecir con inquietante precisión cuando alguien en la aldea iba a tener gemelos, simplemente observando a las mujeres embarazadas en la calle. La matrona Holloway, a pesar de su experiencia con cientos de partos, nunca más pudo atender un parto de gemelos sin sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Adquirió la reputación en la región de ser la partera que entendía los casos especiales, y la llamaban cada vez que nacían bebés con alguna peculiaridad o conexión inusual. El caso de los gemelos Croft se convirtió en una leyenda en la región. Los viajeros que pasaban por Oakhaven escuchaban esta historia en las tabernas locales, cada versión añadiendo nuevos detalles dramáticos. Algunos decían que los gemelos compartían una sola alma, dividida en dos cuerpos. Otros afirmaban que uno había sacrificado su vida para darle más tiempo a su hermano. Y había quienes juraban que aún se les podía ver jugando juntos en luna llena, siempre de la mano, siempre inseparables. Décadas más tarde, cuando la fotografía se hizo más común y accesible, alguien decidió documentar este caso a través de la única imagen superviviente de los gemelos. La fotografía post-mortem que tenéis ante vosotros ahora. Esta práctica, común en la época victoriana, a menudo era la única forma en que las familias podían preservar el recuerdo de sus seres queridos, especialmente de los niños que morían muy jóvenes. Pero esta fotografía en particular se convirtió en objeto de estudio y especulación para generaciones de investigadores. Médicos, historiadores, parapsicólogos e incluso artistas quedaron fascinados por la imagen y la historia que la rodeaba.
Algunos afirmaban ver en la fotografía detalles que sugerían que fue tomada durante los famosos 15 minutos, cuando Jasper aún se encontraba en ese estado imposible entre la vida y la muerte. Expertos en fotografía de la era victoriana notaron que la imagen poseía características técnicas inusuales. La exposición, al parecer, se realizó bajo condiciones de iluminación muy específicas, y hay una cualidad etérea en la textura de la imagen que no es típica de las fotografías post-mortem de la época. Algunos especialistas sugirieron que la fotografía pudo haber capturado algo más allá de lo visible a simple vista en el momento de su creación. La historia de los gemelos Croft, en última instancia, influyó en investigaciones médicas posteriores sobre gemelos siameses y conexiones neurológicas inexplicables entre hermanos. A finales del siglo XIX, cuando la medicina comenzó a comprender mejor el sistema nervioso, algunos investigadores volvieron a este caso como posible evidencia de conexiones neurológicas que trascendían las conexiones físicas obvias. El Dr. Leonard Wells, primo de Charles Darwin y pionero en el estudio de los gemelos, mencionó el caso de los Croft en una de sus conferencias en 1875, 40 años después de los eventos, como un ejemplo de fenómenos gemelológicos que desafían nuestra comprensión actual de la individualidad humana. Teorizó que, quizás, existían formas de conexión entre los gemelos que iban más allá de lo que la ciencia de la época podía medir o comprender. A principios del siglo XX, cuando Freud y otros pioneros de la psicología comenzaron a explorar los misterios de la mente humana, el caso de los gemelos Croft fue citado como posible evidencia de que la conciencia humana podría no ser tan individual como se creía. Algunos psicólogos especularon que Jasper permaneció consciente durante 15 minutos porque su conciencia individual nunca se había desarrollado por completo, permaneciendo entrelazada con la de Félix de una manera que trascendía la muerte física. Investigaciones modernas sobre gemelos siameses han confirmado que muchos de ellos desarrollan formas de comunicación y sincronización que van mucho más allá de lo que se esperaría solo de la conexión física. Casos documentados muestran a gemelos siameses que pueden sentir las emociones del otro, compartir recuerdos e incluso experimentar sensaciones físicas de forma cruzada, fenómenos que resuenan directamente con lo observado en los gemelos Croft hace casi 2 siglos. La neurociencia moderna ofrece algunas teorías que podrían explicar parcialmente lo sucedido. Ahora sabemos que el sistema nervioso es mucho más plástico e interconectado de lo que se suponía en el siglo XIX. Quizás Félix y Jasper desarrollaron una red neuronal compartida que permitía la transferencia de información sensorial e incluso funciones vitales básicas entre sus cerebros. Algunos neurobiólogos han sugerido que los 15 minutos en los que Jasper permaneció consciente después de la muerte de Félix podrían explicarse por una forma de actividad neuronal residual, sostenida por conexiones que continuaron funcionando incluso después de que el corazón de Jasper se detuviera. El cerebro humano puede permanecer activo durante varios minutos después de un paro cardíaco, y en el caso de una red neuronal compartida, esta actividad podría haberse prolongado de una manera inusual. Sin embargo, estas explicaciones modernas, por sofisticadas que sean, aún no pueden abarcar todos los aspectos de este caso. La aparente transferencia de fuerza vital de Félix a Jasper, la sincronía perfecta pero invertida de sus signos vitales, y especialmente el hecho de que Jasper permaneciera consciente y reactivo durante 15 minutos después del cese de todas las funciones vitales, continúan siendo enigmas que desafían nuestra comprensión actual de la fisiología humana. Lo que hace este caso aún más fascinante es que no es del todo único. Investigadores dedicados al estudio de casos históricos similares han descubierto al menos una docena de informes documentados de gemelos siameses que exhibieron fenómenos parecidos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Siempre incluían muertes separadas por intervalos de tiempo específicos, una aparente transferencia de fuerza vital y comportamientos que sugerían alguna forma de comunicación o conexión que trascendía la muerte física. La doctora Clara Jenkins, neuróloga de la Universidad de Harvard, quien publicó en 2019 el estudio más exhaustivo sobre las conexiones neuronales en gemelos siameses,
incluyó el caso de los Croft entre los casos fundamentales que continúan desafiando nuestra comprensión de la conciencia, la individualidad y los límites entre la vida y la muerte. Ella sostiene que tales casos obligan a la medicina moderna a reevaluar las definiciones básicas de lo que constituye un individuo humano único. La fotografía que contempláis representa mucho más que un mero documento histórico. Es una ventana a uno de los mayores misterios de la experiencia humana, la naturaleza del vínculo entre hermanos gemelos y los límites de la vida individual. Cada vez que alguien observa esta imagen, se enfrenta a preguntas fundamentales sobre lo que nos hace únicos como individuos y qué sucede cuando esos límites de la individualidad se difuminan. Hoy, casi 200 años después, aún no tenemos respuestas definitivas sobre lo que ocurrió aquella fría mañana de marzo no acaben. La medicina ha avanzado considerablemente. Nuestra comprensión del cerebro y el sistema nervioso es incomparablemente más sofisticada, pero el misterio de los gemelos que nacieron para morir juntos sigue siendo tan inexplicable como lo fue en 1832. Quizás esa sea la verdadera lección del caso de los gemelos Croft, que existen aspectos de la experiencia humana que trascienden nuestra capacidad de explicación científica. En una era donde creemos poder explicar casi todo con la ciencia y la tecnología, casos como este nos recuerdan que aún quedan profundos misterios sobre quiénes somos y cómo estamos conectados entre nosotros de maneras que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. La próxima vez que miréis esta fotografía, recordad que no estáis viendo solo 2 bebés que murieron hace casi 2 siglos. Estáis contemplando la prueba de que la conexión humana puede ser mucho más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado, y que, quizás, existen formas de amor y unión entre las personas que trascienden incluso la muerte. Si esta historia os ha cautivado tanto como ha fascinado a investigadores durante generaciones, considerad suscribiros al canal para descubrir más enigmas históricos que desafían nuestra comprensión del mundo. Casos como este nos recuerdan que la historia está llena de misterios sin resolver, esperando mentes curiosas que, quizás algún día, puedan desentrañar sus secretos. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.